El Linares que conocemos nació alrededor de su desaparecido castillo, que podríamos situar entre la iglesia de Santa María y el Colegio de las Esclavas. En Siria hay algunos de similares características, que nos pueden ayudar a hacernos una idea de cómo era. Lo más probable es que fuera construido por los árabes, aunque tras pasar a manos cristianas en el siglo XIII, fue reforzado con el foso y el antemuro. Lo que sabemos del castillo es por las descripciones hechas a lo largo de su historia, la más conocida, con croquis incluido, la realizada por Jimena de Jurado en el siglo XVII. Por ella sabemos que el castillo era de grandes dimensiones, de planta rectangular, con 6 esbeltas torres y algunas otras más pequeñas hacia el interior. En 1227 Fernando III conquista Linares definitivamente, integrándola en el concejo de Baeza, de la cual dependería hasta el 17 de agosto de 1565, en que consigue la independencia bajo el reinado de Felipe II y tras el pago de 7.500 maravedís. Por entonces Linares era ya una floreciente ciudad cuya prosperidad venía de la mano de la actividad minera y la riqueza agrícola y ganadera, lo cual provocó un considerable aumento de la población. A partir de la Reconquista, junto al castillo empezaron a aparecer las primeras calles de Linares, entre ellas Los Álamos, Alonso Pobes, Federico Ramírez o la calle del Castillo. El castillo de Linares nunca estuvo en primera línea de batalla, siendo una fortaleza albergue en la que está confirmado que los reyes católicos estuvieron al menos en 4 ocasiones. En el siglo XVII, el conde de Fernán Núñez manda pintar un cuadro de Linares donde podemos observar el castillo con sus 6 torres, la iglesia de Santa María, el antiguo convento e iglesia de San Francisco con sus huertas y el antiguo Camino Real, que recorría la actual calle Jaén, la plaza del Ayuntamiento, y seguía por el pasaje del Comercio, camino de la Corte. En 1804, debido al estado de ruina en que se encontraba el castillo, se demolieron 5 torres. Muchas de sus tapias se utilizaron como apoyo de las casas de la zona, y el último torreón que quedaba lo vendió el Ayuntamiento a doña Isabel de Zambrana, siendo a día de hoy casi el único resto que nos queda. Afortunadamente, unas obras recientes han llevado a encontrar junto a la torre el puente de entrada al castillo, así como una doble muralla y lo que parece ser un edificio religioso de gran tamaño. En el solar que ocupaba el castillo y probablemente donde estaba la vivienda de sus alcaides, se levantó la casa palacio de don Alonso de Zambrana y su esposa doña Carmen Cuadros, marquesa de Santa Engracia. Actualmente en esta casa se encuentra el Colegio de las Esclavas y el último torreón que queda del castillo. En los salones de esta mansión se celebraron espléndidas reuniones, destacando el concierto que en ella dio siendo niño el gran pianista Isaac Albéniz. La primera noticia que tenemos del apellido Zambrana data de 1548 por una partida de bautismo a nombre de Francisco de Zambrana. Posteriormente hay referencias que ligan a la familia con el Santo Oficio y con los tercios de Flandes. En cuanto al Palacio de Zambrana, parece ser que quien lo hizo construir fue don Antonio de Zambrana y Rivera, hallándose estos apellidos heráldicamente grabados con el de Olid en los escudos de la puerta principal. Los últimos miembros fueron don Martín Alonso, fallecido en 1864, justamente cuando un huracán arrasaba el jardín de su casa, arrancando un cinamomo. Posteriormente, en 1887, falleció don Antonio, que fue alcalde de Linares y diputado en Cortes. Según la tradición, se cuenta que un miembro de la familia desde el torreón de la casa acostumbraba a vigilar con un catalejo el trabajo de sus jornaleros, quienes, no conociendo la existencia de dicho aparato, no alcanzaban a comprender cómo el dueño podía enterarse de todo. El edificio ha tenido a lo largo de los siglos muy diferentes destinos. Fue palacio nobiliario, casa rural, la primera escuela industrial, cuartel de infantería, asilo de ancianos y actualmente alberga la sede del Conservatorio de Música. La Plaza del Gallo toma su nombre de la antigua posada llamada la Casa del Gallo, que fue contemporánea con el castillo. Hoy la podemos ver adornada con un gallo de piedra y un pergamino que nos recuerda esta pequeña historia.
Cuando en 1565 Linares se independiza de Baeza pasando de aldea a villa con plena jurisdicción, es básicamente agricultora y ganadera, la minería quedaba en segundo plano. Aunque la vida en la villa se desarrollaba hasta la plaza del ayuntamiento, que es por donde pasaba el camino real, la gente no se alejaba del castillo porque la parte baja era peligrosa. Eran tiempos de sublevaciones moriscas en la Alpujarra. Linarenses de aquella época fueron Cristóbal de Olid, que acompañó a Hernán Cortés en la conquista de México, muriendo allí, y Pedro Padilla, poeta y religioso amigo de Cervantes, quien lo reseña en El Quijote. En la segunda parte del siglo XIX se promulgan nuevas leyes sobre sociedades anónimas, ferrocarriles, bancos y minas, y por otra parte la tecnología avanza haciendo posible la explotación minera donde antes era imposible. En este escenario la población de Linares aumenta y ante la necesidad de nuevas viviendas se realiza el ensanche con la creación de nuevas calles al otro lado de las Moredillas. Linares deja de ser principalmente agrícola y empieza a ser una trepidante y alegre ciudad industrial. Junto a la Plaza del Gallo se derrumban varias casas para crear una plaza nueva, que es como la conocemos, aunque su nombre es el de Plaza de Alfonso XII, quien en 1875 había otorgado a Linares el título de ciudad por real decreto. En esta plaza la ciudad de Linares quiso guardar un recuerdo de su pasado con una estatua dedicada a la agricultura. El Palacio de los Orozco fue construido en 1699 y declarado Monumento Histórico Artístico en 1962. El apellido Orozco es de origen vasco y está unido al título de Marqués de la Rambla concedido en 1682. Tenemos noticia de un capitán linarense de la familia Orozco que participó en la conquista de Granada en 1492 y otro que estuvo en la conquista de América. Actualmente el edificio es la sede de la Fundación Casa Museo de Andrés Segovia. El convento de San Juan de Dios es uno de los grandes edificios de Linares y fue declarado Monumento Nacional en 1962. La parte correspondiente al claustro se construyó entre los años 1690 a 1694. Aquí el dueño fundó un hospicio-hospital cedido a la Orden de San Juan de Dios. Posteriormente, en 1760, se construyó la iglesia, a la cual corresponde la famosa fachada barroca, que como puede apreciarse en la foto, ha perdido su espadaña. Este edificio, como otros, ha tenido distintos usos a lo largo de su historia. Así ha sido hospital, cuartel, teatro, instituto de enseñanza media y actualmente Palacio de Justicia. El linaje de los Dávalo procedía del antiguo reino de Navarra, existiendo documentos que atestiguan que los Dávalo de Andalucía proceden de uno de los 50 hidalgos que el rey Fernando III instaló en Úbeda cuando efectuó el reparto de esta ciudad en torno a 1234. El castillo de Linares tuvo como alcaides a Gil Ramírez de Dávalos y posteriormente a su hijo. La casa de Dávalos posiblemente fue construida sobre un edificio de la época musulmana y en ella destacan el torreón castellano y los escudos de sus antiguos propietarios. Actualmente es sede del Museo Arqueológico de Linares y está declarada Monumento Histórico Artístico Nacional. El pósito se construyó en 1754 al lado de Santa María con la finalidad de guardar el grano. El terreno se le compró a un rico hacendado llamado Luis José de Piedrola. Posteriormente fue utilizado como cárcel, como colegio psicopedagógico y actualmente es un museo donde se guarda toda la historia y el patrimonio cultural de la ciudad de Linares. Tras la Reconquista, los cristianos se apoderaban de las mezquitas, compartiéndolas hasta que construían sus iglesias, que casi siempre eran en el mismo emplazamiento que aquellas. Santa María la Mayor se construyó junto al castillo en el siglo XIII, y su estilo arquitectónico fue el gótico. Fue levantada con la ayuda de la iglesia diocesana y de los caballeros castellanos pobladores, cuyas armas figuran en las claves de sus 14 bóvedas.
pero Linares creció en población y la iglesia se quedó pequeña, ya que era la única, y así lo fue hasta el siglo XIX. Cuando todavía Linares dependía de Baeza, comenzaron unas obras de ampliación encargadas a Vandelvira, que había hecho la Catedral de Jaén, y otras iglesias en Úbeda, Sabiote y Villacarrillo. Sin embargo, debido al pago que los vecinos tenían que hacer para acabar con su dependencia de Baeza, estos no disponían del dinero necesario para terminar las obras de la iglesia, y enterado de ello el visitador del obispo dio orden de suspender las obras, pero eso sí, terminando antes la cabecera y el crucero que ya se estaban reformando. Del gótico son la torre octogonal y las tres naves, donde encontramos varias capillas del gótico final y una renacentista de 1547. La torre octogonal dio cobijo al reloj de la villa y sus campanas estaban fundidas con aleaciones de oro. La primera puerta de entrada al templo estaba junto a la torre, pero con el paso de los siglos fue suprimida, dejando espacio para la instalación de los coros, y sustituida por la de San Pedro, de estilo barroco realizada en 1664, y la de la Asunción, esta última al parecer procedente del convento de la Coronada de Jaén. Bajo la bóveda de Santa María fueron velados los restos de Isabel la Católica en su camino a la capilla real de la Catedral de Granada. Por otra parte, es sabido que el rey Felipe II tuvo que intervenir en una disputa entre regidores e hidalgos por unos asientos de la iglesia. También hay referencia de un cementerio anexo para los nobles de la población y de que en 1576 había en la iglesia un órgano, aunque pocas noticias se tienen de él. La iglesia de Santa María la Mayor está declarada Monumento Histórico-Artístico. Una de las principales obras de arte que atesora es el retablo mayor de estilo plateresco, compuesto por 22 tablas de mediados del siglo XVI, con motivos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Preside el altar mayor desde 1953, cuando es trasladado a la iglesia de Linares desde la aldea leonense de Villarrabine, en sustitución del desaparecido durante la Guerra Civil. Es de carácter narrativo y está dividido en 4 ciclos. En el primer piso aparece San Pelayo, patrón de Villarrabines. El retablo vino a Linares comprado por el linarense don José Llangua Mesía, político, diplomático y jurista, que llegó a ser ministro de Estado durante la dictadura de Primo de Rivera. Quema el yugo de cadenas engarzadas en tus manos, suena el eco en las almenas de un poema nazarí, brillan las espadas fino acero toledano, caballeros de Castilla luchan y mueren por ti.